Lucas capítulo 6, del versículo 46 al 49. Dice la Escritura: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor, que siempre es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Te suplicamos, Padre, que esta sencilla pero poderosa enseñanza pueda traer bendición a nuestras vidas. Señor, intercedemos por el hijo de nuestra hermana Catalina, por Jeremías y su familia, que cualquiera sea su necesidad, te rogamos que te glorifiques, trayendo una solución, Señor, fuerzas, ánimo, esperanza sobre sus vidas. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la palabra del Señor en esta mañana es bien sencilla. Como hemos venido diciendo, las parábolas son bien hermosas y bien sencillas, destacando siempre una enseñanza fundamental para la vida nuestra como cristianos. Y en esta ocasión vamos a comentar un poquito acerca de esta parábola de los dos cimientos. No sé si usted pudiera pensar por un momento, hipotéticamente, por supuesto, eso sería imposible, pero si Jesús estuviera hoy corriendo como un candidato a un pastor en algunas de nuestras iglesias, ¿cuánta posibilidad tuviera el Señor de ser elegido como pastor de alguna congregación? Claro, sin que la gente supiera que es Jesús, por supuesto. Pero la realidad es que me atrevo a decir que no sería muy posible que fuera elegido. Porque la gente hoy quiere pastores que no le digan las cosas como son, que no les hablen sin tintas, sin medias tintas, que les adornen la palabra para que no sea nadie ofendido. Son muy meticulosos. Pero Jesús no tenía, como decimos nosotros en nuestra jerga popular, no tenía pelos en la lengua. Él nunca ofendió a nadie, ni dijo nada indebido. Siempre respetó y amó al prójimo, pero siempre llamó al pan, pan, y al vino, vino. En ocasiones, nuestro Señor fue escuchado, en otras fue confrontado por lo que decía, y en otras simplemente fue ignorado. Y eso se repite hoy en la historia de todos los pastores o líderes espirituales, porque no podemos correr mejor suerte que la que tuvo el Señor. En esta parábola, el Señor Jesús confronta a estas personas con una pregunta que en este contexto más de uno sería ofendido, ¿no? Pero el Señor simplemente se limitó a confrontarlos con una sencilla pregunta, cuando les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta confrontadora, porque está llamando a aquellas personas a un análisis, a una reflexión sobre sus vidas. Ustedes me están diciendo todos los días que yo soy el Señor,
pero ustedes no hacen lo que yo les digo. Y la enseñanza de esta parábola es precisamente esta, que nosotros debemos poner atención a las palabras de Jesús si queremos permanecer fieles ante las dificultades que inevitablemente vendrán a nuestras vidas. Jesús está apelando con esta pregunta al sentido común de sus oyentes. ¿Por qué razón? Porque ellos, los que estaban escuchándole, sabían perfectamente, hermanos, el significado de la palabra Señor en ese contexto. Para nosotros un señor es un hombre mayor de edad, nada más. Pero en el contexto en que Jesús está hablando, estaba presente la esclavitud. Y ellos sabían lo que era un señor y lo que era un esclavo, un doulos, en el griego, Kyrios, señor, en griego. Entonces cuando el Señor le dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Inmediatamente sus mentes van a la escena doméstica de un amo y señor, un dueño y un esclavo, que era no más que era una posesión más de ese señor. Los esclavos no podían tener voluntad propia. Ellos no podían decidir sobre sus vidas porque pertenecían a su señor. Ellos no podían decir, me voy a levantar a las 10 hoy, mañana a las 9, o me voy acá, o me voy allá, me voy de picnic, o voy a Walmart. No. Ellos tenían que estar sujetos a la voluntad de su amo. Incluso, un poquito más atrás de los años en que Jesús está hablando acá, en los Salmos, se nos dicen como la mano de los esclavos miran a la mano de sus señores. La mano de los siervos miran a la mano de sus señores, así miren nuestros ojos al Señor, Jehová de los ejércitos, hasta que tenga misericordia de nosotros. Lo que quiere decir con eso es que cuando el esclavo era llamado a la presencia del amo, él no podía ni siquiera venir con la cabeza erguida, tenía que presentarse con la cabeza hacia abajo, mirando hacia las manos de sus señores, para esperar recibir una orden. Por eso es que estas palabras inmediatamente abrieron las mentes de los que estaban escuchando, cuando el Señor le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Inmediatamente ellos se dieron cuenta de la contradicción tan grande que había en sus vidas al llamarle a Jesús Señor, pero no estar siguiendo sus palabras. Además de la escena doméstica, hermanos, estas personas tuvieron que reflexionar y tuvieron que pensar en la escena común del pueblo judío y su Dios. Porque ellos sabían, además de los términos y condiciones entre un esclavo y un amo, también sabían los términos y las condiciones en que se dan las relaciones con Dios. Con Dios las cosas tampoco cambiaban mucho, porque usando la figura esa cultural de la esclavitud, en cierto sentido, Dios también es el amo. Dios es también el Señor. Él es el dueño de nuestras vidas. Y Él espera que nosotros obedezcamos sus palabras, si queremos nosotros referirnos a Él como Señor. Y Él como nuestro Padre. Nosotros como sus hijos, sus siervos. Cualquier figura que usted use entre la relación Dios-hombre, siempre hay una subordinación del hombre hacia Dios, porque Él está por encima de todos nosotros y de toda la creación. Y lo más lógico es rendirle una adoración en espíritu y en verdad, en sujeción, en obediencia a su palabra. Por eso es que el Señor ratificó en el día del nuevo pacto, como predicamos en el pasaje de Ezequiel, en aquel día yo les daré un corazón de carne y pondré en vosotros mi ley por mi espíritu, y entonces ustedes me obedecerán y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Tenemos que en ocasiones ser confrontados, ser removidos por el Señor para que despertemos a la condición nuestra. De otra manera, no lo podemos lograr. Y esta relación entre Jesús y sus discípulos, como Él está diciendo aquí,
ha de ser más que un asunto de palabras. Por eso Él le dice, porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Porque una relación dada solamente en palabras, pero no en hechos, pues de nada sirve. De nada sirve que le digamos a nuestros seres queridos, a nuestras esposas o esposos o hijos, hermanos, tíos, parientes, te amo con todo mi corazón. Se lo digamos por escrito y por email y por teléfono, pero no demostramos que amamos. Entonces no estamos haciendo nada. Por eso Juan dice que es necesario mostrar el amor con hechos y en verdad. Es necesario que hayan obras de amor, obras de misericordia, obediencia al mandamiento del Señor. La confesión que Jesús es el Señor de parte de estos discípulos tenía que ir acompañada de la disposición a la obediencia a su palabra. Y para nosotros es igual. Si nosotros decimos hoy que Jesús es el Señor, entonces tiene que haber en nosotros una disposición a la obediencia a su palabra. Lo cual es precisamente el reclamo que Él está haciendo aquí en este versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Después el Señor pasa a decirles a ellos, aunque no con las palabras que yo le puse aquí, pero en realidad es la esencia, el carácter trifásico del discipulado. Usted puede seguir el bosquejo en los boletines. En el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. El discipulado cristiano, el seguir a Jesús, se puede desglosar en estas tres fases. Dice primero, todo aquel que viene a mí. La primera cosa que tiene que suceder es que nosotros vayamos a Él, ¿verdad? Todo aquel que viene a mí. Aquí hay material teológico bastante profundo, que por supuesto yo no voy a meterme ahí, pero sí quiero que hagamos un equilibrio entre las posiciones teológicas más fundamentales en relación a esto. Dijo el Señor en una ocasión, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahí las cosas se ponen un poquito más complicadas, ¿verdad? Porque entre tanto que nosotros como arminianos, Iglesia de Nazareno, sigue la corriente teológica arminiana en contraposición a la corriente teológica calvinista en cuanto a la predestinación y otros asuntos, pero ¿qué dicen los calvinistas? Dios escoge a la persona para ser salvo y a otros para perdición. Pero nosotros no creemos eso. Pero tampoco creemos en un venir a Jesús porque yo quiero y no importa en qué término se da la relación. Porque para ser salvos, cada uno de nosotros, independientemente de que no aceptemos una posición teológica tan extrema como la calvinista, tuvo que intervenir la soberana gracia de Dios. Eso téngalo por seguro. Porque el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, justicia y juicio. Y ninguno de nosotros por iniciativa personal o propia hubiera venido a Cristo. Por lo que de cierta manera esa gracia preveniente de Dios nos ha traído, nos ha conducido, nos ha enamorado y nos ha llevado a un punto en el cual pudiéramos decidir rendir nuestras vidas a Cristo. Por eso el Señor dice, ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. En cierta manera, hermanos, todos nosotros hemos sido traídos al encuentro con Jesucristo. Dios facilitó todas las cosas, todas las circunstancias, para que nosotros despertáramos a la realidad de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitábamos el perdón y la salvación de Dios. No sé si usted ha escuchado a alguna gente, es que Dios me trajo aquí y le echamos la culpa a Dios de todo. Pero a veces no es Dios quien nos trae, somos nosotros los que venimos. Por eso la pregunta, ¿me vine o me trajeron? Aplicándola a estos asuntos espirituales,
tiene cierta importancia. Porque hay personas que creen que porque un día hicieron una oración de aceptar a Cristo y porque hablan un lenguaje cristiano y cantan himnos y todo eso, ya son salvos. Pero la salvación es algo más que eso, hermanos. Por eso el Señor una vez más dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? La evidencia más clara del discipulado, de ser un hijo de Dios, es hacer lo que Él nos dice. Y eso no lo podemos olvidar. Todo aquel que viene a mí, pero dice, y oye mis palabras. Es decir, somos traídos para escuchar. Somos traídos para ser instruidos, hermanos, en la voluntad de Dios. No somos traídos para pasarla bien. No somos traídos para que nuestros problemas se resuelvan todos. No somos traídos para que no haya más problemas familiares, económicos y de salud. No. Eso puede venir como consecuencia en algunas formas, pero no siempre se resuelven todos los problemas. Y algunos se resuelven y después vienen otros. No siempre hay una salud perfecta y no siempre vamos a estar en abundancia de todas las cosas. Lo que sí es cierto es que debemos escuchar las palabras del Señor. Por eso es que somos traídos para oír sus palabras. El que a mí viene, dice, y oye mis palabras. No es que está desatento, no es que está entretenido poniendo su atención a otra cosa, sino necesita ser instruido. Cuando Saulo de Tarso, que era un rabino, era un hombre educado a los pies de Gamaliel, el maestro por excelencia en aquel tiempo, fariseo de fariseos, un hombre instruido en la ley, fue derribado a tierra. El Señor se le apareció, usted conoce el pasaje, ¿verdad? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense el susto que se habrá mandado, ¿verdad? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Dura cosa te dar goces contra el aguijón. Inmediatamente que Pablo se levantó de allí, no se levantó a servir al Señor. Él tuvo que ir ciego al lugar donde Dios le mostró. Después Dios envió a Ananías con las instrucciones que le dio, y después Pablo estuvo como 4 años en Arabia siendo instruido para el ministerio de los gentiles. No podemos pensar, hermanos, que el servir al Señor pueda estar desconectado del conocimiento de su palabra, de su ley, de sus mandamientos. No tenemos que ser doctores, teólogos. No, porque hay muchos doctores y teólogos que se van a perder porque no están siguiendo las palabras de Jesús. Pero sí es importante conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos. Somos traídos para ser enseñados en la fe. La fe educa. Según hemos estudiado ya en Tito, nos dice que esa fe nos ayuda a vivir, nos enseña a vivir una vida piadosa, santa, justa, delante de Dios, renunciando a los deseos pecaminosos de este siglo. Entonces, convirtámonos en oidores de sus palabras, como María estaba a los pies de Cristo, escuchando su palabra. No hay mayor tesoro, hermanos, para nosotros que la palabra de Dios, la que podamos escuchar con atención, no con comezón, con deseo de que se acabe para irme. No, necesitamos encontrar en ella esa gran bendición que es. Y en tercer lugar dice el Señor, y las hace. Porque si vengo a Él, o soy traído a Él, y oigo sus palabras, pero no las hago, valiente cosa hecho, ¿no? Estaría, como decimos, o dicen en México, estaríamos regándola, ¿verdad? Caramba, ya viniste, ya escuchaste, pero ahora no haces. Pues por razón el Señor les dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me dicen Señor? Y ellos no hacen lo que yo les digo. Porque la Biblia enfatiza siempre en ser hacedores de la palabra.
No es como el hombre en Santiago, ¿verdad? Que dice que se mira al espejo y considera su rostro natural y después sale de ahí, se olvida de lo que vio. Pues esa persona está en condenación, ¿verdad? Si nosotros hemos venido a Él, hemos sido traídos, escuchamos sus palabras, pero después decimos definitivamente no, entonces estamos en problemas con Dios. Por eso el Señor le dijo a aquellos judíos: mi palabra no haya lugar o cabida en ustedes, y por eso me quieren matar. ¿Está la palabra de Dios hallando lugar en nuestras vidas, hermanos? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos manda? Recuerden que eso forma parte del discipulado. Y en tercer lugar, el Señor usa la analogía que hemos leído. Les enseñaré a quién es semejante el hombre que viene a mí, escucha mis palabras y después las hace. Dice el Señor, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Si el Señor Jesús hubiera conocido el cuento de los 3 cochinitos, yo creo que se los hubiera relatado, ¿verdad?, a aquella gente. Porque a nosotros hasta nos habla mejor el cuento de los 3 cochinitos que esta parábola, porque estamos muy familiarizados con eso. Yo creo que todos nosotros de niño nos hicieron ese cuento. Usted los conoce, ¿verdad? Los 3 cochinitos, 3 hermanos, y los 3 querían construir su casa. Uno de ellos era muy sabio, muy trabajador. El otro estaba más o menos, y el otro era un tremendo caso perdido. Decimos en Cuba, un tarambana. Un flojo, un tipo que no quería pasar trabajo. Y decidieron hacer sus casas, y se puso el cochinito sabio con su casco y sus herramientas allí, ahí abre huecos y abre huecos, y no terminaba. El segundo y el tercero decidieron otra cosa. No, yo voy a hacer mi casa de madera, es mucho más fácil, no tengo que hacer cimientos. El otro dijo, no, yo la hago de paja, que es todavía más fácil. Hicieron su casa, uno de madera, el otro de paja. Y cuando ellos habían terminado sus casas, aquel pobre cochinito todavía estaba abriendo huecos. Y pasaban y se reían. Mire, para esto qué tonto nuestro hermano. Ya nosotros tenemos allá todo acondicionado. Y él todavía está abriendo huecos. Y se reían. El cochinito no le hacía caso. Hasta que terminó su casa con cimientos profundos y de mampostería. Entonces vino el lobo y tocó la puerta del cochinito más chiquito. Y como no la abrió, la sopló y se la llevó. Y salió corriendo y se mete en la casa del otro que tenía la casa de madera. Y viene el lobo y toca y tampoco, y sopla más fuerte y se llevó la casa. Y después llegaron a la casa del cochinito, el hermano mayor. Y el lobo tocó y no la abrieron, por supuesto, y se murió el lobo soplando allí porque no pudo tumbar la casa. Porque la casa estaba fundada sobre la roca. Pues el Señor estaba diciendo aquí que hay un hombre prudente, un hombre sabio como este cochinito, que se decidió hacer su casa sobre la roca. Hizo cimientos. Por eso el sermón nos llama a una acción. Pon atención a los cimientos. Pon atención a los cimientos. Si estamos construyendo, porque estamos construyendo, hermanos, de una manera u otra, nuestra casa eterna, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Todos somos constructores. Nadie puede salirse de ese grupo. La única diferencia lo va a ser sobre qué estamos construyendo y con qué materiales o con cuáles materiales estamos construyendo. El Señor dice que el hombre sabio oyó sus palabras y las hizo. Cavó hondo. Ustedes saben que la parte más principal de un edificio son los cimientos. Si no hay cimientos profundos, el edificio se cae. Más tarde o más temprano. Por muy lindo que esté, ese edificio no tiene fundamentos y se va a caer. Si nos damos cuenta, lo más importante no es lo que se ve, sino lo que está debajo de la tierra. Nadie puede presumir de un edificio enseñando los cimientos.
Lo más que puede enseñar es un plano y a ver si le creen al arquitecto, ¿verdad? Mira, estos son los planos y hay tanta profundidad. Bueno, ya hay que decidir creerle o no. Porque ¿quién puede saber? Los cimientos no se ven. Sin embargo, la estructura arriba sí se ve. Y de eso es que se presume. Y eso es lo que hacemos bien lindo para que la gente venga. Y, dependiendo de lo que sea el edificio, si es apartamento para que lo alquilen o lo compren, o un hotel, lo que sea. Pero tienen que haber cimientos. Dios está más interesado, hermanos, en que los cimientos estén fuertes. Porque la única manera de saberse es cuando vengan los vientos huracanados, cuando vengan los ríos, dice aquí, cuando venga la lluvia a golpear. Entonces se sabrá si el edificio tiene fundamentos o no, si tiene cimientos sólidos o no. El hombre sabio entonces es el que sabe edificar su casa sobre la roca. Ahora, ¿qué significaría para nosotros hoy? ¿Quién es el creyente sabio? ¿Qué es tener un fundamento sólido en la vida? ¿Qué significa construir sobre un fundamento sólido nuestras vidas? Vendrán los vientos, vendrá la lluvia, vendrán los ríos a golpear nuestras casas. Es decir, carecerán nuestras vidas de dificultades y pruebas y de problemas. Bueno, eso es lo que vamos a responder. El verdadero creyente, el discípulo verdadero de Cristo, como ya hemos dicho, ha sido traído a Cristo por el Padre, ha escuchado las palabras de Cristo y se ha dispuesto a la obediencia a sus palabras. Ha puesto un buen fundamento. Para nosotros, ¿cuál sería ese fundamento? Dice el apóstol Pablo, porque en Sión, el Señor, ¿verdad?, es fundada una roca. He puesto una roca. El que edifique sobre ella no será avergonzado. La roca es Cristo, hermanos. El fundamento es Cristo. Dice, porque hay un fundamento que es Cristo y nadie lo puede quitar. Nadie puede sustituir ese fundamento. Porque entonces la casa que se levante no va a ser una casa que perdure. No va a ser una casa que traiga gloria y alabanza a Dios. Es decir, no va a ser una vida que glorifique el nombre de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que construir nuestra vida sobre el fundamento que es Cristo. Pero Cristo, cuando decimos Cristo, estamos diciendo su evangelio, su palabra. Cristo no está separado de su palabra, como un hombre no puede estar separado de su carácter, de su palabra. No, nosotros al decir creo en Cristo, estoy creyendo en su palabra. Y la obediencia, el seguir esas palabras, es lo que trae a nosotros la fortaleza de nuestros cimientos. Pero además de eso, después del cimiento, hay que seguir construyendo para arriba. Ya hablamos de la estructura visible. Bueno, eso también es importante. Para eso tenemos que seguir construyendo. Dice la Escritura que todos nosotros estamos envueltos en esta labor de una manera que no podemos evadir. Primera de Corintios 3, del 11 al 15 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, o sea, ya está puesto, el cual es Jesucristo. Lo puso Dios, el Padre. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, esas son algunas complicaciones exegéticas ahí. Pero el punto está, lo más importante es que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de construir sobre ese fundamento que ya está puesto.
es Cristo. Nadie puede venir entonces y poner después una tabla, un martillo, un clavo, algo que esté fuera de lo que ese maestro constructor ha determinado como los materiales para construir. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de que todo los material está allí, el que construye tiene la libertad de usar o no usar, de prescindir de algunos materiales, ¿verdad? Lástima que no están los hermanos que construyen aquí, si no me estuvieran apoyando más. Pero así es, nos traemos todo el material y ahí hay todo lo que se necesita para construir. Hermano César sabe de lo que estaba hablando. Incluso los materiales de último toque, ¿verdad? Lo que son ya los interruptores de la luz, todos los detallitos finales. Pero él puede escoger, dice, bueno, mira, estos que nos trajeron están un poco caros, vamos a comprar interruptores, pero de los que venden en la casa del dólar. Así va a salir más barato. O vamos a sustituir esta madera por esta, o esta mezcla por esta, y empezamos a hacer cambios. Sí, como el cochinito segundo y tercero va a terminar más rápido probablemente, y usted estaría echando a perder el fundamento. Estaría no echándolo a perder en el sentido de que no sirva, porque el fundamento ese nadie lo puede quitar y es excelente, es Cristo. Pero sí estaríamos haciendo algo inadecuado. El Señor nos ha dado un fundamento que nadie puede mover, pero nosotros debemos entonces construir hacia arriba con la misma calidad, con la misma excelencia. Por eso dice el apóstol, si alguien usa madera, heno o hojarasca, está bien, pero el fuego probará si eso va a permanecer. Pero podemos construir con oro, ¿verdad? Con plata, con piedras preciosas. Si nosotros no salimos de los rudimentos de la doctrina de Cristo, como dice ya en Hebreos, del bautismo y de la doctrina de imposición de manos y esas cosas, hermanos, elementales, estamos construyendo con madera, con heno. Nos estamos quedando en los rudimentos, como lo dice ahí, en los principios, en los comienzos. Pero no estamos dando lo excelente. Tenemos que ir adelante a la perfección, dice ahí en Hebreos. Construir con piedras preciosas, con oro. ¿Qué sería eso? La palabra de Dios es comparada con la plata preciosa, con el oro, con la miel que destila del panal. Esta palabra está llena de tesoros, hermanos, de esos elementos de construcción, esos materiales de construcción preciosos que Dios nos ha dado. Pero somos nosotros los que tenemos que edificarnos con ellos, meternos en el estudio de la palabra, en la oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a comprender su palabra. Y de esa manera estaremos construyendo la casa, la vida, para cuando vengan los vientos. Porque fíjense, los vientos llegaron para el que la hizo sobre la roca y para el que la hizo sobre la arena o la tierra también. El que puso cimiento y el que no puso. El sol sale sobre todos y la lluvia cae sobre todos. Hermanos, las dificultades de la vida vendrán para todos, incluso para los que están construyendo sobre la roca, los que tienen su casa bien edificada. La diferencia va a estar, hermanos, en que, como dice la ilustración del Señor, cuando llegaron esos vientos, esa lluvia, esos ríos, la casa de los que estaba sobre la arena se inundó, lógicamente, porque no estaba preparada. Nosotros estamos conscientes que si no estamos buscando de Dios, metidos en su palabra, orando, viviendo la vida que a Dios le agrada, en el día de la prueba, hermanos, en el día de la angustia, podemos perecer. Dice el salmista, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Porque sería una mentira mía si yo le dijera, usted cree en Cristo y usted no va a tener problemas, usted no va a tener dificultades. Busque a Dios y no va a tener ningún tipo de problema.
traiga una ofrenda de $100 todos los domingos y Dios le va a dar doble. Mentira. Mentiras. Lo que nosotros necesitamos, hermanos, es buscar de Dios esas riquezas, esas profundidades para edificar nuestra vida con Él. Que Él sea verdaderamente nuestro Señor. Por eso Pablo dice, mire cada uno cómo sobreedifica. En otras palabras, ustedes son responsables de cómo están construyendo sus vidas. Qué materiales está usando. Porque el fuego va a descubrir finalmente quién es y quién no es. El señorío de Cristo es clave, hermanos. Él no puede ser Señor si no está en el control de nuestra vida. Si nosotros no estamos en obediencia absoluta al Señor y sujetos a Él. No puede ser Salvador si no es Señor. Porque ¿de qué salva? Él salva de nuestros pecados y nos da una nueva vida. Y la nueva vida debe ser construida en sus mandamientos. No quiere decir que usted y yo seamos una persona perfecta, ¿verdad? No lo somos. Al menos en esa perfección absoluta, solo pertenece a Dios. Pero estamos en el camino, queremos seguir intentándolo. Fallamos, pero pedimos perdón, nos arrepentimos. Eso es lo importante. Que sigamos levantándonos y avanzando, porque Dios está con nosotros. En la obediencia, hermanos, en este sentido, como la Escritura dice, trae felicidad inmensa. Dice el Señor, bienaventurados sois si sabéis estas cosas y las hiciereis. En Juan 13:17. O sea, ustedes serán inmensamente felices si saben estas cosas y las hacen. Eso trae un gozo inefable a nuestra alma. Una felicidad que no depende de los bienes materiales, del dinero que tenga en el banco, de la seguridad económica. Y no depende de la clase de ropa que uso, si es de marca o no. Depende solamente de nuestra relación con Dios. Es muy triste, pero tenemos que leer estos versículos, ¿verdad? Porque están en la Escritura. Y es una solemne advertencia para cada uno de nosotros. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice, no algunos, no unos pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, muchos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, son patéticos, ¿verdad? Estos versículos, pero es la realidad, hermanos, y tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones. El discípulo de Cristo resistirá las pruebas de la vida. Sabrá que Dios siempre tiene una salida, como dice la Escritura. No nos ha metido el Señor en una tentación, una prueba que sea más grande que nosotros y que no podamos soportar, sino que con la tentación da también la salida para que podamos resistir. El discípulo verdadero se mantiene firme a pesar de que es tentado. Sabrá agradecer y bendecir cualquiera sea su necesidad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación, en riqueza o en pobreza. Y estaba en la cárcel, hermano. No estaba escribiendo en una oficina. Estaba en la cárcel. Dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cristo era su fuerza. El discípulo de Cristo verdadero vivirá confiadamente. Dice que no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No es alguien que vive temeroso por el día de mañana, sino que sabe confiar en que Dios está en el control de su vida y de todas las cosas que tienen que ver con Él. En Proverbios 3:24 también dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No podemos vivir toda la vida en una constante ansiedad,
Sabemos que hay dificultades, hay pruebas, y cualquiera tiene una depresión, y a cualquiera se le va el sueño en un momento, pero no podemos vivir continuamente en esa condición, porque entonces estaríamos negando la fe y el poder de Dios. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, dice el apóstol Pedro, si vosotros seguís el bien? ¿Quién? No hay quien nos pueda hacer daño si nosotros seguimos el bien. Y finalmente, hermanos, el hombre necio, que dice el Señor en su parábola, ¿qué hizo? Pues construyó su casa sin fundamento, sobre la tierra, sobre la arena. Muy fácil, muy rápido, muy conveniente, muy práctico, pero nada seguro. Cuando vinieron los vientos, la casa se cayó. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad a la vida del creyente que no ha desarrollado una verdadera relación con Dios, también la fe se pierde en muchas ocasiones. Y hemos escuchado muchos testimonios de gente que no han sabido entender el por qué han sucedido ciertas cosas en su vida que no esperaban, tragedias y cosas así, y dejaron de confiar en Dios, porque no estaban preparados. Sin embargo, nos preguntamos, a pesar de estos contrastes, ¿por qué son más los necios que los sabios? ¿Por qué son más los que construyen sus vidas sin fundamento alguno? ¿Por qué son más los que confían en Nostradamus y en Walter Mercado y en toda esa gente? ¿Por qué son más los que prestan atención a filosofías huecas, humanas? El horóscopo y esto y lo otro, y qué signo eres, y toda esa basura. ¿Por qué son más, hermanos, los que no se preocupan por construir el fundamento sólido y viven vidas mediocres? ¿Saben por qué? Porque es más fácil, hermanos. Es más fácil entrar por la puerta ancha. Dice el Señor, son muchos los que entran por ella. Porque quieren evitar arduo trabajo y disciplina en sus vidas. Porque meditar en la palabra, orar, tener altar familiar, venir a la iglesia, estudiar la Biblia, es un arduo trabajo. Requiere disciplina y esfuerzo. Requiere que nos neguemos a nosotros mismos y tomamos la cruz de Cristo, como Él dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es mucho más fácil. Pero la pregunta es, ¿será más sabio? ¿Valdrá la pena? Recuerden, son las palabras del Señor. ¿Qué pasó con la casa sobre la tierra, la arena? Se la llevó el viento. Nuestra vida sin fundamento cristiano, hermanos, se las va a llevar el viento. Se las va a llevar, más tarde o más temprano. Es más fácil descansar y ver la televisión que dedicar tiempo para educar a nuestros hijos en la fe. Es más fácil que uno llegue cansado del trabajo y ya no tiene fuerza para nada. Es más fácil darse un baño y ponerse a ver televisión que tener un tiempo con sus hijos, llamarlos y ven acá y cómo te fue en la escuela y preguntarles, y después con la esposa tener una lectura bíblica y orar por ellos y con ellos. Es más fácil. Es más fácil vivir la vida sin el rigor del discipulado. Pero no olvidemos, hermanos, que esto traerá graves consecuencias sobre nuestras vidas. Es más fácil dejar que los hijos hagan lo que quieran y despreocuparnos por disciplinarlos, por ponerle un orden. Y están corriendo y rompiendo y acabando y ahí lo dejamos. Es más fácil. Pero tampoco valdrá la pena. Hijos que crezcan sin disciplina son delincuentes potenciales. Tenemos nosotros que negarnos a nosotros mismos, hermanos. Es mucho más fácil seguir la filosofía de este mundo y evitar problemas que obedecer las palabras de Dios. Pero la pregunta nuevamente es, ¿valdrá la pena? ¿Y sabe por qué? La respuesta es no. ¿Por qué no vale la pena? Porque vendrá la lluvia
y vendrá el viento huracanado, vendrá el temblor de tierra y el fuego abrasador, vendrá el día del justo juicio de Dios. Y si no hemos obedecido, hermanos, en todo, seremos echados en el lago de fuego junto al diablo y sus ángeles. Y creo que terminar así nuestras vidas no vale la pena, ¿verdad? Claro que no vale la pena. Tantos años tratando de hacer y buscar a Dios y después de todo me pierdo. No vale la pena y no tiene que ser así. Porque la buena nueva es que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? La buena noticia es que todavía hoy estamos vivos, hermanos, y podemos tomar la decisión de los creyentes sabios, prudentes, que escuchan las palabras de Cristo y las ponen por obra y construyen sus vidas sobre ese fundamento, sobre el cual jamás seremos avergonzados. Porque nadie que sigue la palabra de Dios y que le ama es avergonzado. Aunque en este mundo quizás podamos tener por lo vil y menospreciado, lo peor, hermanos, en aquel día seremos bienvenidos en el reino de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y los demás que no hagan eso, entonces sí serán avergonzados y tendrán que responder a Dios por el mal uso que dieron a sus vidas, por lo mal que construyeron sus casas. Por eso, hermanos, pongamos atención en esta mañana y recordemos que los cimientos son importantes y debemos poner atención a ellos. Pero, de la misma manera, los materiales para arriba están hechos del mismo material de los cimientos. Es Cristo para abajo y Cristo para arriba. O sea, bien fundamentado en Cristo y creciendo en Cristo. Para que lo de abajo concorde con lo de arriba y lo de arriba no venga a ser un material diferente, con madera, heno, hojarasca. Bueno, el que lo haga recibirá su recompensa. No es que no se pueda hacer, porque sí se hace. Esa gente que está mezclando la doctrina de Cristo con la doctrina de demonios, disfrazada, está haciendo eso. Están construyendo con materiales ajenos. Hay una mezcla de la verdadera doctrina, del verdadero material con el material que no es el que Dios nos ha dado. Y ahí están metiendo filosofías humanas a la fe cristiana y psicologías y 20 cosas que no tienen que ver con la fe cristiana. Pero lo más triste es que están engañando a muchos, que siguen construyendo sus vidas con esos materiales ajenos. Preocupémonos por ambas cosas. Ya el fundamento está puesto, es Jesucristo, pero tengamos construyendo arriba con los mismos materiales, con lo que es su palabra, su enseñanza, que es para nosotros, hermanos, un verdadero tesoro. Que el Señor les bendiga. Nuestros hermanos pasan, les invito, si alguien desea la oración, puede pasar, hermanos, si no vamos entonces a terminar, pero no se sienta en ninguna manera avergonzado si necesita que oremos, porque yo mismo necesito la oración para construir mi vida de una manera sabia, que honre y glorifique al Señor. Despreocúpese del vecino. El vecino puede construir como quiera, ¿verdad? Pero usted construya su vida de acuerdo a la palabra del Señor. Te adoramos, Señor. Humil
Santo Padre, en esta mañana queremos, Señor, confesar nuestros pecados, nuestras negligencias. Padre Santo, las muchas veces que fallamos en construir, Señor, nuestras vidas en la manera en que tú nos has ordenado. Te damos gracias por tu inmensa misericordia, Señor, por tu bondad. Y rogamos, Padre, que tú nos perdones, nos ayudes en nuestro esfuerzo de continuar, Señor, adelante, construyendo nuestras vidas en tu santa palabra. Yo te ruego, Señor, que salgamos con toda la disposición de seguir creciendo en el conocimiento tuyo y de tu palabra, que es lo que trae solidez a nuestra vida espiritual. Y el día que vengan los vientos, Señor, que vengan los ríos y vengan lo que venga, sabemos, Padre, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Señor, bendice nuestra iglesia y que cada uno de ellos pueda, Señor, construir sus vidas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.